y vamos a comenzar el día de hoy con la primera pregunta. Muy bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Y el día, eh, la semana pasada que estuvimos hablando acerca de qué se permite en la amistad y estuvimos hablando acerca de la amistad, el noviazgo y el matrimonio, muchos hermanos comenzaron a preguntar acerca de qué pasó con la etapa del enamoramiento. Lo que pasa, y lógicamente que eran los hermanos antiguos los que preguntaban eso. Entonces, entre ellos está la pregunta de nuestra amada hermana Lili, del anexo que tenemos en Pachacútec, donde ella pregunta, por ejemplo, mi pastor, ¿y la etapa de enamoramiento ya no cuenta? ¿No? Es que ella es uno de los grandes matrimonios que se casaron en nuestra amada iglesia y pasaron por una amistad, por un enamoramiento, por un noviazgo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de reflejar esto, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, antes había de esta forma, ¿no? Había amistad, vamos a ponerlo así, luego había enamoramiento, luego había noviazgo, ¿es cierto? Y luego ya había el matrimonio. Entonces, vamos a responder a la pregunta de nuestra hermana, ¿no? Vamos a poner por aquí a ver listo. Entonces, antiguamente las parejas de nuestra iglesia, cuando dos hermanos se enamoraban, pasaban a una amistad. Estaban ahí, ¿no? A veces meses, un año, y luego de eso pasaban recién a la etapa del enamoramiento, ¿no? Pasaban recién a la etapa del enamoramiento. Ahí estaban otro tiempo más, y luego pasaban a la etapa del noviazgo, ¿no es cierto? Y luego ya recién se casaban. Eh, Lógicamente que nosotros casamos a los que pasan por esta etapa, ¿no? Entonces, pero nos dimos cuenta de que era mucho tiempo, ¿no? De que, por ejemplo, los hermanos que se enamoraban, se les pedía que se conozcan por un tiempo, a veces meses, un año, en la amistad, pero ya pasó un tiempo de conocerse. Entonces, si ya tenían la convicción por haberse conocido, ¿por qué irse a otro tiempo de enamoramiento para seguir pasando tiempo en vez de irse ya a una formalidad? ¿No? Digamos ya el permiso de la familia, el permiso de los padres, y lógicamente que aquí también pueden pasar un tiempo, ¿no es cierto? Mientras que siguen estudiando, siguen de repente juntando algún dinerito, etc., ¿no? Antes de llegar aquí. Es por eso que ahora, en este tiempo, nosotros, cuando dos hermanos, digamos, tienen un sentimiento, lo que le pedimos a ellos es que por favor se conozcan en la famosa etapa de la amistad, ¿no? Donde son más que hermanos, son hermanos con el permiso de conocerse como amigos, conocer cómo piensan, cómo sienten, etc. Ahí están un tiempo, a veces meses, un año. Eh, Luego de esta etapa de la amistad, pasan ya, ahora sí, digamos, a la etapa del noviazgo, ¿no? O compromiso también, como se le quiera llamar, noviazgo o compromiso, ¿no es cierto? Ahí también, en esta etapa, también está un tiempo más, que puede ser también un año o más, según la familia pida, ¿no? A veces la familia pide a los hijos, no, yo quiero, está bien, de repente ya tú has empezado a noviar, pero yo quiero que tú acabes tu carrera, ¿no es cierto? Entonces ya, entonces lógicamente de que ellos siempre están para satisfacer la voluntad no solamente de Dios, sino también de sus padres. Entonces pasan el tiempo de noviazgo y luego ya viene el matrimonio. Nos dimos cuenta de esto y cuando nos dimos cuenta de esto entendimos de que no puede haber mucha burocracia, que no puede haber mucho tráfico, ¿no? Por ejemplo, a veces hay mucho tráfico por la iglesia donde nosotros congregamos,
mucho tráfico. Entonces nos dimos cuenta de que había mucho tráfico, ¿no? De que a veces los jóvenes tenían un sentimiento sincero. Los jóvenes querían realmente hacer las cosas bien, a la buena, querían hacer las cosas bien, pero a veces pasaban de etapa en etapa, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros ahora enseñamos que primero se conocen por un buen tiempo en la amistad. Cuando ya se conocen y tienen la convicción de que sí, todo es de Dios, pasan también a la formalidad con la familia, a un compromiso que también puede durar un tiempo, y luego de eso ya, con la bendición de sus pastores y de su familia, pasan a la etapa del matrimonio. Entonces, ese es ahora la manera en que ahora enseñamos, ¿no? Y eso que está ahí, digamos que nos enseña la experiencia, ¿no? La experiencia de haber llevado tantos matrimonios, tantos jóvenes que los hemos casado y tantas parejitas, ¿no? Lógicamente que la Biblia no habla literalmente de esto, o sea, la Biblia no dice, ¿no? Que la pareja cuando se enamore, no dice la Biblia, primero tiene que ir en amistad, luego la Biblia diga que tiene que pasar enamoramiento, no dice. Pero sí los ministros tenemos la autoridad, ¿no es cierto?, de poder enseñar lo que el Señor, por motivo de orden, pone en nuestro corazón para que las cosas vayan bien, ¿no es cierto? Por eso Pablo decía, ¿no? Esto lo digo no por mandamiento del Señor, no, lo digo como opinión mía, decía el apóstol Pablo en sus cartas en los Corintios. Esto que está aquí yo no lo enseño por mandamiento de Dios, pero sí lo enseño, ¿no es cierto?, como mandamiento mío, y creo tener al Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo. Entonces, habían cosas, como en este caso, por ejemplo, de que la Biblia no dice, ¿no?, que estas cosas tienen que haber, pero un pastor sí puede enseñar que primero se conozcan, que luego venga la cobertura familiar y luego ya puedan casarse delante de Dios. Amén. Espero que se haya entendido. Y de esa manera respondemos a nuestra amada hermana Lili Cardeña, ¿no? Muy bien, vamos a ganar el tiempo y seguimos entonces con la siguiente pregunta. Muy bien, aquí tenemos también otra pregunta, y esta pregunta la hace nuestra amada líder Sonia Manja, ¿no? Ella sí es de la central, ¿no? Y ella pone, mi amado pastor, muy buenas noches. ¿Nos puede definir acerca de las primicias? ¿No? Ella está preguntando acerca de las primicias. ¿Todavía presentamos nuestras primicias? ¿No? Ya que recién estamos empezando a congregar en el templo y de esto se habla poco. Muchas gracias, pone ella. Sí, las primicias, según la Biblia, tiene su fuerza en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ofrenda, vamos a ponerlo por aquí. Muy bien, vamos a ponerlo por aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cuando nosotros hablamos de la ofrenda, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por aquí. A ver, ofrenda. Muy bien. Uno, cuando hablamos, por ejemplo, de la ofrenda, nosotros encontramos que la ofrenda está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a poner acá Nuevo Testamento, ¿no? Es por eso que nosotros ofrendamos, ¿no? La ofrenda para Dios, la ofrenda a Jehová, ¿no? La ofrenda que lógicamente es para la obra de Dios, ¿es cierto? Y todo lo que concierne lo que es la obra de Dios, ¿no? Entonces, la ofrenda está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está Nuevo Testamento. Cuando hablamos de los diezmos, aquí sí ya hay más gente que ataca acerca de este punto, ¿no? De los diezmos. Cuando hablamos de los diezmos ya encontramos, hermanos, ¿no es cierto?, personas que enseñan que los diezmos solamente era para Israel, que solamente están en el Antiguo Testamento. Pero esa es una gran mentira, ¿no? Esa es una gran mentira. E inclusive, si nosotros somos bien sinceros, los diezmos en el Antiguo Testamento era eso, solo el 10%. Más en el Nuevo Testamento vemos a los cristianos dando sus propiedades, dando sus casas, dando sus heredades, ya que en el Nuevo Testamento, en la gracia, ya no es el 10% para Dios, sino todo, o sea, todo, incluyéndome a mí mismo, todo es de Dios. Ahora bien,
Y en el Nuevo Testamento encontramos también base bíblica, ¿no es cierto?, acerca de este precioso tema, que es un secreto tremendo de prosperidad, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y ya sea que ofrendes o ya sea que diezmes, estás dando tu ofrenda o dando tus diezmos. Dios ama al dador alegre. Tú das tu ofrenda, está excelente. No das tu diezmo, la Biblia dice que Dios ama al dador, no al que deja de dar con alegría, ¿no? Entonces, más sin embargo, cuando hablamos de las primicias, encontramos su único fundamento que encontramos en las primicias es el Antiguo Testamento. Jesús nunca mencionó las primicias, los apóstoles nunca hablaron de las primicias y en las cartas no se habla de las primicias, solo se habla de que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, que somos las primicias de Dios, pero no habla de las primicias como algo que dar. Ahora bien, pero eso no quita, ¿no es cierto?, el que de repente, aunque en el Nuevo Testamento no haya luz de las primicias, solamente haya luz de la ofrenda y del diezmo, eso no quita la enseñanza que algún hermano pueda de repente querer dar su primicia para el Señor. ¿Cómo es dar las primicias? Es bueno que lo enseñe rápidamente, ya en unos cuantos segundos, para pasar a la siguiente pregunta. Por ejemplo, un hermano pone su fábrica de polos. Va a vender su fábrica de polos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué enseña la Biblia de las primicias? ¿No es cierto? Ya, yo saco una producción de polos, un polito, ¿no es cierto? Un polito lo dedico y lo doy como primicia para el Señor, ¿no? Y ese polo es traído, ¿no? La Biblia dice que la primicia, por ejemplo, que tenían los judíos, ¿no? Por ejemplo, hacían una primicia de verduras, ¿no? Por ejemplo, de legumbres, ¿no? Agarraban un saco, una bolsa de legumbres y lo traían al templo, ¿no? Al sacerdote. Lo traían al templo, al sacerdote, ¿no? Y esa primicia, lógicamente que es algo que Dios honraba, ¿no? Porque es una ley, Dios ama al dador alegre, todo lo que es dar, el que tú des para tus padres, el que tú des, hermano, una ayuda a la viuda, al huérfano, el que tú des, ¿no es cierto?, de repente tus ofrendas, tus diezmos, todo lo que es dar es un secreto. Lo contrario de dar es egoísmo, es tacañería, lo contrario de dar es mezquindad y es todo aquello que es contrario a la generosidad que nace en aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, eso es la primicia. De repente hay un hermano que de repente pone un negocio de algo, ¿no es cierto? Ya, va a poner su negocio, bueno, lo primero, ¿no es cierto? Lo consagra para el Señor y lo trae como una primicia. Hay un hermano que de repente va a vender, de repente, no sé, va un negocio o va a vender de repente algo. Imaginemos, hay un hermano que va a vender de repente estos adornitos de reloj de arena, ¿no? Ya, compra, por ejemplo, 50 unidades, 100 unidades y va a venderla cada uno de repente a 30 soles, 40 soles, va a vender cada uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el hermano, no? Sabiendo de que él quiere ser bendecido, su negocio, lo que va a hacer, bueno, él agarra uno, ¿no? Agarra uno, según la Biblia, el que ve mejorcito todo, lo agarra y lo trae como una primicia. ¿No es cierto? Y eso que está ahí, hermano, enseña la palabra de Dios, las primicias. Por ejemplo, el que va a criar animalitos, alguien va a criar de repente patitos, ¿no es cierto? Ya, cría tus patitos. Sale de repente la primera cría de los patitos, ¿no es cierto? Un patito, lo trae al templo y lo presenta como una primicia para el Señor, ¿no es cierto? Y eso Dios lo bendice. De repente un hermano va a poner un negocio, ya. Lo primero, ¿no es cierto? Trae un producto y lo trae para el Señor. Entonces, eso es una primicia, es un secreto. Ahora, de esa manera sí se puede dar, ¿no? Entonces, hoy lo enseño y de esa manera, cuando la palabra es sembrada en buena tierra, de esa manera se puede dar y se puede hacer como una medida de obediencia y también un secreto de prosperidad. Muy bien, y de esa manera respondemos a nuestra amada líder Sonia Manja. Muy bien, seguimos.
Tercera pregunta, ¿estamos bien, no? Estamos bien, porque hemos estado todos estos días, a lo mucho respondíamos 3 preguntas, pero ya estamos en la tercera y todavía nos queda media hora. Muy bien, tercera pregunta. Ahí nuestra hermana Giselle Campos, ¿no? De nuestra iglesia en Guarmey, Ancash, ¿no? Ahí nuestra hermana Giselle Campos nos hace una pregunta y ella pone, cuando hablábamos, por ejemplo, hablábamos acerca de cómo corregir a un hijo, ¿no? Cuando es bebé, no puedes corregirle, pero hermano, es bebito, no le vas a pegar al bebito. Cuando es niño, sí ya puedes corregir. Y hablamos la diferencia entre corregir y entre castigar, ¿no? Siempre hay que, primero se corrige, ¿no? Ahora, si hay rebeldía, se castiga. Cuando es joven, hay que evitar, hermano, estar a cada rato con el palo o con la correa, porque ya son jovencitos, ya hay que hablarle, hay que buscar llegar a ellos, que haya un entendimiento, ¿no? Pero ella preguntaba y decía, ¿no? De la siguiente manera, ¿y si el hijo ya es un adulto, ¿no? Ya es un adulto, entiéndase, de repente ya es un hombre de 30 años, ¿no? Es un hombre de 40 años, si el hijo ya es un adulto, y si es adulto, mi pastor pone, y sigue viviendo en la casa de los padres, ¿qué se hace en ese caso, no? Ahí teniendo en cuenta que es una persona no cristiana, ¿no? Es una persona no cristiana y que se está portando mal, ¿no? No se porta bien, pone aquí nuestra hermana Giselle. Entonces, bueno, yo quisiera aquí hablar algunas cositas, ¿no? Es importante que nosotros aprendamos siempre a criar a nuestros hijos con la palabra de Dios, hermanos, y no poner el sentimentalismo, las emociones, ni dejar, hermano, que lo que dice, lo que los demás aconsejan, sea lo que sea nuestra medida para poder criar a los hijos. No edifiques sobre la arena. La arena son consejos humanos, consejos terrenales. Edifica sobre la roca, que es la palabra. Entonces, yo aconsejo, por ejemplo, en el caso de jóvenes, cuando tenemos hijos jóvenes y de repente no son cristianos y de repente son un poquito malcriados, un poquito rebeldes. Entonces no es bueno que le des la llave de la casa. Si tú notas que tu hijo no es cristiano y tú le vas a dar la llave de la casa, entonces él va a acostumbrarse a venir 3 de la mañana. Él va a acostumbrarse a venir a la hora que quiere. Él va a acostumbrarse a ver tu casa como si fuera un hotel. ¿No es cierto? Otra cosa también que es bueno que le enseñes al hijo de que la llave de la casa es un privilegio que se tiene que ganar. Es un privilegio que lo tienen los padres porque los padres edificaron esa casa, compraron esa casa, lucharon por esa casa. ¿No es cierto? Pero la llave de la casa es un privilegio que se tienen que ganar, ¿no? Porque si nosotros tenemos el pensamiento de que hay que darle a mi hijo de todo, es mi hijo, ¿qué puedo hacer? Estamos cayendo en el pecado de Elí. Hay hogares donde los hijos son los que mandan, ¿no? Es una pena a veces cuando los padres se hacen viejos, porque los hijos son los que mandan, los hijos son los que ya, papá, tú cállate, mamá, tú tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Y los hijos son los que determinan si de repente se puede hacer culto, si no, o le ordenan a los padres. Eso que está ahí, hermano, no es bíblico, no es correcto. Porque los que tienen la experiencia de vida, el conocimiento, no son los hijos, son los padres. Entonces es importante siempre que los padres, hasta el último día de sus vidas, puedan saber, hermano, digamos, criar a sus hijos. Otra cosa que no es bueno permitir con los hijos es que los hijos, cuando ya están grandes y de repente no son cristianos, metan a la novia o metan al novio a la casa. Entonces, no es correcto tampoco eso.
Desde el momento, hermano, que los padres vemos eso, no podemos permitir, porque eso trae maldición a la casa, ¿no? Cuando se mete a la casa fornicación, se mete a la casa brujería, se mete el adulterio, eso trae maldición a la casa. Y a veces, hermano, un abismo llama a otro abismo. Y queriendo de repente que se conviertan los demás hijos, no se van a convertir porque ya se metió el pecado a la casa. Entonces no permitamos que los hijos metan, hermano, a la novia, al novio a la casa. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa que me gustaría también aquí decir es siempre que si ya un hijo es adulto, siempre es bueno enseñarle al hijo la independencia. Porque si el hijo tiene 30 años, 40 años y está buscando un cuarto metido en la casa de los padres y no trabaja, no estudia y todavía viene borracho o mete droga a la casa o mete a la mujer quiere hacerse de una mujer y quiere traer a la mujer a la casa, no estamos criando bien a los hijos. Lo que estamos haciendo es sentimentalmente, humanamente, sentirnos bien. Ay, tengo a mi hijo acá, no importa. Pero al final no le estamos enseñando a independizarse. No le estamos enseñando a trabajar, a alquilarse un cuartito, alquilarse una casita, comprarse un terrenito, comprarse una casita. Les estamos cortando las alas. A veces, hermano, dice por ahí un dicho que el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue. Y a veces, hermano, parte de culpa de cómo los hijos se comportan es de lo permisivos que somos los padres, de cómo le permitimos, es mi hijo, es mi hijo, pastor, es mi hijo, es mi hija, yo no puedo. No, sí puedes, porque recuerda que algún día cerrarás los ojos y ya no estarás tú para enseñarle. Entonces es importante que en este caso, si ya es adulto, los padres tienen que hablarle, mira hijo, las cosas son así, esto es lo correcto, esto es lo que se debe de hacer. Tú ya estás grande. ¿Cómo es? ¿Quieres quedarte a hacer las cosas bien? O si no, hijo, yo te invito, ¿no es cierto? Tú puedes alquilarte un lugar y lógicamente ahí me va a doler, pero ahí tú puedes hacer lo que tú quieres. La puerta de la casa está abierta para ti, pero yo no puedo permitirte a ti, ¿no es cierto?, que metas licor a la casa, que te emborraches en la casa, que te drogues en la casa, que la casa huela de repente como un fumadero. No puedo permitirte que traigas a una chica, a otra mujer. Yo no puedo permitirte que hagas lo que tú quieres porque yo te amo, hijo. De repente el hijo se va a resentir, sí, de repente. A veces hay algunos que se resienten, otros se entienden, ya papá, yo te entiendo, está bien, mamá. De repente se va a resentir, pero le va a durar poco. Porque luego la vida le va a enseñar que es verdad lo que los padres les enseñan. Entonces, ese sería mi consejo para aquellos padres que de repente tienen un hijo mayor y están permitiendo, ¿no? ¿Cuántos hogares hay donde el hijo mayor le habla con lisuras a la mamá? Cuando el hijo mayor está a punto o le ha levantado la mano a la mamá, mamá, ponte los pantalones, no permitas eso y déjalo que esté en otro lugar, y la misma vida le va a enseñar. No permitas, no corrompas a tu hijo y déjalo. De repente va a sufrir, va a resbalar, va a llorar, ¿no es cierto? Se va a resentir contigo, pero luego te va a tocar la puerta para pedirte perdón y va a entender que no puede estar en tu casa y gritarte, humillarte, hablarte con lisuras o hasta golpearte y pegarte. Eso no es correcto. Y si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos, el día que nosotros nos vayamos, lo hará una cárcel, lo hará un policía o lo hará un sicario de repente. Entonces, hermano, y lo hará gente que no lo ama. Mejor es que nosotros los corrijamos, ¿no? Porque lo hacemos por amor. Ese es el consejo que hoy le damos a nuestra amada hermana Giselle Campos. Muy bien. Esta es una pregunta que nos manda una hermana de otra congregación, ¿no? Ella es mi hermana, no me acuerdo, mi hermana Illanes, ¿no? Illanes. Ella es de otra congregación y ella nos manda esta pregunta, ¿no? Al número
de contacto, ¿no? Nos ha mandado esta pregunta. Por ahí hay un hermano que, también dijo que había mandado su pregunta, pero no ha llegado aquí, no ha llegado aquí. Entonces, mi pregunta sería si de repente en los comentarios no lo ha mandado. Y si lo ha mandado por Messenger, por el inbox, ¿no es cierto?, de la página de la iglesia, la pregunta sería, ¿le has puesto me gusta a la página? ¿Estás siguiendo la página? Te digo esto porque nuestra hermana Reinita, para evitar, por un asunto de privacidad, ¿no es cierto?, ha cambiado muchas cosas en la página. Y si tú no le has puesto me gusta a la página, muy, muy de seguro, tu mensaje que has enviado no vamos a poder verlo. Entonces, esa es la respuesta también para otro hermano que también aparentemente nos ha mandado un mensaje, no es de nuestra iglesia, pero sería bueno que le pongas me gusta a la página y ahí puedas mandar por el inbox tu mensaje, o si no, públicamente por los comentarios. Muy bien. Entonces vamos en este momento aquí a responder a nuestra hermana, me parece que se llama Pilar Albines Illanes, ¿no? Pilar Albines Illanes. Ella es de otra congregación y nos da mucho gusto poder responder también preguntas a hermanos de otras congregaciones. Muy bien, nuestra hermana pone, pastor, una consulta. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Habla de los cristianos solamente? Sí, la respuesta es sí. Dice, ¿y qué es del que no se ha ido con Cristo? Bueno, definitivamente la Biblia habla de un tiempo llamado tribulación, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Tribulación. Y gran tribulación. Y gran tribulación. Todo creyente que no sea llevado con el Señor va a quedarse a este, digamos, a este momento, ¿no es cierto?, que el mundo va a experimentar. Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí está, podemos ver que esto durará 7 años en total, 3 años y medio, tribulación, donde el Apocalipsis habla mucho acerca de esto, ¿no es cierto?, donde se abrirán sellos, donde se tocarán trompetas, ¿no es cierto?, aquí, y la gran tribulación, donde se derramará las copas de la ira, ¿no? Y luego de eso veremos, dice la Biblia, al Señor, ¿no es cierto?, públicamente, donde todo ojo lo verá, ¿no es cierto? Y el Señor, dice la Biblia, pondrá sus pies, no se quedará en el aire, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, ¿no es cierto? Entonces, todo aquel que no se vaya con el Señor, que no esté con el Señor, se quedará a experimentar este tiempo de tribulación. La Biblia habla, ¿no es cierto?, de cosas que aparentemente ya las estamos viviendo y que nos estamos acercando a este tiempo. Para hablar acerca de este tiempo, el tiempo de tribulación, qué pasará, qué no pasará, qué habrá, qué personajes habrán, qué cosas ocurrirán. El mejor libro para entender este tiempo de tribulación es el libro de Apocalipsis. Ahí nos hablan de cosas que pasarán en el futuro, de cosas que ocurrirán, ¿no es cierto?, incluyendo a todos aquellos creyentes que, digamos, se quedaron para ese episodio, ¿no es cierto?, que cuando el Señor venga por aquellos que son de Él. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta que le damos a nuestra amada hermana. Y me parece que ella sigue preguntando, diciendo, pastor, disculpen, una pregunta. ¿Quién pecó primero?
¿Adán o Eva? Sabiendo que el pecado entró por un hombre. Muy buena pregunta. Porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre. Y así también, hermano, la gracia entró por otro hombre. El pecado entró por un hombre, Adán, ¿no? El primer Adán, dice la palabra en Romanos. Y la gracia vino por el segundo Adán, Jesucristo hombre, Dios hombre. Entonces, cuando leemos en la Biblia, ¿no es cierto? Nuestra hermana pregunta, ¿quién pecó? ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Porque si la que pecó primero fue Eva, ¿cómo se explica que el pecado entró por un hombre? ¿No? Interesante. Vamos por favor a ver qué dice la Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 3. Muy bien. Muy bien. Génesis capítulo 3, dice la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ver si por aquí encontramos también algo muy importante. ¿Es cierto? Gloria a Dios. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a responder la pregunta y luego ponemos la estocada final. Mientras que esgrimimos un poquito lo que dice el consejo de Dios. Vamos a ver aquí, ¿quién pecó? ¿Adán o Eva? ¿No? Dice aquí, por ejemplo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Cuidado, hay que hacer diferencia entre la astucia y la sabiduría. La astucia es humana. La astucia es terrenal. La astucia hasta puede ser de la carne. En cambio, la sabiduría es celestial. La sabiduría es espiritual. La sabiduría la reparte Dios. Entonces, ahí de repente un hermano que puede ser muy vivo, pero no es sabio. Puede ser muy astuto, pero no tiene sabiduría. Cuidado con eso. La astucia daña, la sabiduría no daña. La astucia ofende, la sabiduría no ofende. Muy bien, dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la serpiente a la mujer. Note que la serpiente se le fue primero a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿cierto? Así que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Pero solamente del árbol que está en medio del huerto, ¿no es cierto? No podemos comer. No comeréis de él ni lo tocaréis, dice la Biblia, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Sé diablo mentiroso, ¿no? Sé diablo mentiroso. Porque lo que Dios se refería es primero a una muerte espiritual, y a esa muerte espiritual le seguía la muerte física, ¿no? Entonces, Adán y Eva murieron, sí, murieron espiritualmente, y de ahí en adelante todos los hombres nacimos de esa manera, muertos espiritualmente con la necesidad de nacer de nuevo y buscar de Dios. Entonces, diablo mentiroso le dijo a la mujer, no, no morirás, le dijo. Pero sí murieron, primero espiritualmente, y de ahí en adelante envejecieron y murieron físicamente. No era plan de Dios que mueran físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y aquí Satanás, una de las maneras que el diablo siempre engaña a la gente es metiendo cizaña. Una de las maneras que el diablo siempre engaña a la gente es confundiendo, es poniéndote en contra de la autoridad. Una de las maneras que el diablo engaña siempre es usando el sentimentalismo, la emoción, en vez de mirar la obediencia. Ese Satanás es vivazo, porque sabe que el ser humano, ¿no es cierto? Por más que seamos espirituales, si somos cristianos, pero también tenemos alma, tenemos sentimientos, somos de carne. Entonces, mira lo que le dice el diablo a la mujer. No, lo que pasa es que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos, ¿no? Y conocerás el bien y el mal y serás como Dios. En otras palabras, le hizo pensar a la mujer
de que Dios no quería que sus ojos se abran, de que Dios sabía que si comían del árbol serían como Él, y Dios no quería, Dios no quiere que tú crezcas, Dios no quiere que tú sepas, Dios no quiere. ¿Qué hizo Satanás? Puso cizaña, puso, hermano, desconfianza en la mujer, ¿no es cierto?, en Eva, acerca de su autoridad, que era Dios. Lógicamente que ella cayó. A la pregunta de mi hermana, ¿quién pecó, el hombre o la mujer? Fue ella la que cayó. Y dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo la mujer? Tomó de aquel fruto, ¿no? Que no fue una manzana. La Biblia no habla qué fruto fue, no dice que fue una manzana, dice que tomó de aquel fruto y lo comió. ¿Quién lo comió primero? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Pero ¿por qué entonces dice la Biblia que el pecado entró por un hombre? Ahora le explico. Dice, y comió la mujer, ¿no? Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, ¿quién pecó? ¿Quién comió del fruto primero? Fue Eva. Entonces, la pregunta de mi hermana es, entonces, si fue Eva la que pecó primero, ¿por qué dice la Biblia que el pecado entró por un hombre? Y la respuesta está en el capítulo anterior de lo que hemos leído, Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 2. ¿Sabes por qué el pecado fue considerado no a la mujer, sino a Adán? Aquí le vamos a responder y le doy gracias al Espíritu Santo por ayudarnos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mandamiento de no comer el fruto fue dado al hombre. Y el hombre debió haber cuidado a su mujer. Ahí el hombre, ¿en dónde estaba? ¿Con quién estaba? Conversando con la jirafa, conversando con el tigre, y descuidó a la mujer, que estaba la mujer conversando con la serpiente. Por eso yo hoy quiero hablar a todos los siervos de Dios y a todos los hermanos, especialmente de nuestra iglesia. No descuides a tu mujer y no permitas que tu mujer hable con la serpiente. No está bien que los hombres, los varones, permitan desorden en las esposas. No está bien que los esposos, así como los padres, no es bueno que los padres permitan pecado en los hijos. No está bien que los esposos permitan desorden en las esposas. ¿Qué tipo de esposo sería yo si yo supiera que mi esposa, ¿no es cierto?, está haciendo cosas malas, está hablando cosas malas o está en cosas malas y yo lo estoy permitiendo? No. ¿Dónde está la autoridad del varón? Cada hombre debe tener autoridad en su casa. Cada hombre debe tomar autoridad en su matrimonio. No podemos ser, pues, hermano, pisados, ¿no? Cada hombre tiene que poner autoridad en su hogar. Eso es muy importante. Entonces, ¿dónde estaba Adán, que permitía que la mujer converse con la serpiente? No. Ahí Adán tuvo que poner autoridad. ¡Fuera, serpiente! ¿No? ¿Y tú? ¿Qué haces hablando con la serpiente? No, que lo que pasa. No quiero que me vuelvas a hablar con la serpiente. Todo hombre debe de cuidar su matrimonio y cada hombre debe de cuidar a su mujer. Entonces, vemos aquí, ¿no es cierto?, que el mandamiento no fue a Eva, porque cuando Dios le mandó a Adán que no coma del fruto, Eva todavía no existía. El mandamiento no fue a Eva, porque Eva no existía, el mandamiento fue a Adán. Por eso dice acá, dice, y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol puedes comer, ¿no es cierto? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieras de él, ciertamente morirás. ¿A quién le dio el mandamiento el Señor? Y a quién el Señor le dijo, no lo hagas, porque vas a morir. No fue a la mujer, fue al hombre. Luego, dice que Dios lo vio al hombre, que estaba solito. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Luego de eso lo hizo dormir y salió de la costilla del hombre, que en el hebreo no es costilla. Luego lo enseñaré qué cosa es en el hebreo. ¿No es cierto? Salió la ayuda idónea mientras Adán dormía. ¿No es cierto? Y bueno, ella fue considerada como varona. Entonces, a la pregunta de mi hermana, ¿no?, si la mujer fue la que pecó primero, ¿por qué el pecado entró por un hombre? Porque el mandamiento fue dado al hombre. El mandamiento, el hombre le enseñó a la mujer, ¿no es cierto? Porque la mujer respondió, Dios no quiere. Sí le enseñó, pero el hombre no cuidó. El hombre descuidó a su mujer. ¿Dónde estaría?
Porque la Biblia, para que diga que la mujer comió y le dio a su marido, es porque el hombre estaba por ahí, pero descuidó a su mujer, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, es por eso que el pecado entró por un hombre, porque la Biblia también dice que el hombre es la cabeza, es el responsable del matrimonio. Cuando hablamos de que cada uno dará cuenta de sí mismo, eso es una verdad. Pero en el matrimonio, quien va a dar cuenta del matrimonio no es la mujer, es el hombre. El hombre va a dar cuenta del matrimonio. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos terminando, me parece. A ver, una más, aunque estamos bien con el tiempo, ¿ah? Ya nos quedan ya unos segundos para terminar, pero estamos recontra bien con el tiempo, ¿no? Todavía no. A ver si respondemos, atento con la pregunta que nos mandaron recientemente, también. Atenta, perdón. Muy bien. Esta pregunta también nos las hizo otro hermano, ¿no? Él me parece que se llama Ángel Drebeque, ¿no? Entonces también él es de otra congregación también y nos hace esta pregunta también, ¿no? Acá nos pone 1000 disculpas, ¿no? Y perdone la molestia. Yo quiero decirles, hermano, que para mí es un gusto poder atenderlos. Para mí es un gusto, un placer, una alegría poder atenderlos. Así que, por favor, no pongan esto, no pongan 1000 disculpas, perdóneme, porque al contrario, yo estoy para servirles, ¿no? Lógicamente que ustedes son de otra congregación y yo les aconsejo, quédense ahí, apoyen a su pastor, porque no hay nada más horrible que estar en una iglesia y ser como fantasmas, donde solamente escuchamos al hombre de Dios. No, acérquense al hombre de Dios, díganle al hombre de Dios, cuenten conmigo, estoy para servirle en la misión y en la visión que Dios le ha dado, en el ministerio que Dios le ha dado. Estamos con usted, estamos para servirle. Pero en responderles una pregunta, lógicamente, estamos también nosotros para servirles a ustedes, ¿no? Entonces, dice aquí, 1000 disculpas y perdone la molestia. ¿Dios castiga o no? Aleluya. Gloria a Dios. Esta pregunta es tremenda. Esta pregunta es tremenda porque hay mucha gente, especialmente afuera en el mundo, que tiene el pensamiento de que Dios no castiga. No, Dios no castiga. ¿Cómo va a castigar Dios si Dios es amor? Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted ama a sus hijos? Usted me va a decir que sí. Usted me va a responder que hasta daría la vida por ellos. Ya. Y si usted ama a sus hijos, cuando ellos se portan mal, ¿usted los castiga? ¿Los corrige? No, no me venga a decir, hermano, no me venga a decir que porque Dios, si Dios ama, porque Dios ama, Dios corrige. Entonces, hermano, ¿Dios castiga? Claro que Dios castiga. Entonces, por ejemplo, quien diga que Dios no castiga, de una persona que por robar un celular mata a otra persona, ¿qué me vas a decir de que Dios se queda, no pasa nada? No, hermano, Dios castiga. ¿No es cierto? Un violador. Por ahí escuché una noticia de alguien que violó a una niña de 5 años. ¿Qué? ¿Dios es amor? ¿No pasa nada? Dios castiga, hermano. Por eso que Dios permite que se encuentren esas personas, que haya una ley, que haya juicios. Por eso que Dios permite, hermano, también que hayan cárceles. Dios castiga, hermanos. ¿No es cierto? Ahora, cuidado con llamarle también a todo castigo. Ejemplo. Yo me porto mal, no imaginemos, mi hijita Reina que está acá conmigo, que es la que me acompaña en todas estas cosas. Mi hijita Reina de repente hace algo malo, algo incorrecto, algo malo, y de repente yo la castigo, ¿no es cierto? Imaginemos de que ella a eso le llame, estoy pasando una prueba, hasta que me prueba Dios. No, eso no es prueba, esa es la consecuencia de tus actos. Cuidado con a veces hay gente que dice, Dios me ha castigado. No, no es tanto de que Dios te ha castigado, es la consecuencia de tus actos. El castigo va por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también que lo entendamos. ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo, que Dios castiga? Por ejemplo, para los cristianos, ¿no? Se llama como disciplina. Vamos a verlo. Y luego vamos a ver el texto que habla de castigo. Muy bien, en Hebreos, me parece, a ver, por aquí. Hebreos, capítulo 10, a ver, verso 1. Muy bien. Creo que no es Hebreo 10. A ver, vamos a Hebreos 12. A ver, 12. Sí, Hebreos 12 es.
Muchas gracias. Hebreos 12 dice la palabra de Dios en el verso 7. Dice la Biblia, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, mira, hermano, ¿qué hijo es aquel que el Padre no da? A veces Dios va a disciplinar. A veces hay gente que se molesta cuando algo le sale mal o cuando de repente piensa que algo es injusto. Y si de repente Dios lo está permitiendo para ver tu reacción. Hermano, Dios es un Dios, hermano, que permite la tentación, pero es un Dios que prueba también. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que Dios nos trata como a hijos. Y es por eso que nos disciplina cuando nos portamos mal. ¿No es cierto? Hablando de los creyentes. Porque si no nos disciplina, dice, de la cual todos los que somos hijos participamos, entonces somos bastardos, dice. Somos bastardos y no hijos. Póngase usted a pensar. ¿Usted a quién corrige cuando se porta mal? ¿Al hijo del vecino o a su hijo? A su hijo. Los que somos hijos vamos a ser disciplinados cuando nos portamos mal. Dice, luego compara el Señor. Por otra parte, ponte a pensar, si terrenalmente nos pasó, cuánto más con un Dios vivo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice, y aún así los venerábamos, los respetábamos, los honrábamos. ¿Por qué entonces no obedecer mucho más al Padre de los Espíritus cuando nos discipline Él? ¿No? Y bueno, entonces, hermanos, para los cristianos es como una disciplina, pero también la Biblia habla literalmente que Dios castiga. Eso me parece que está en Apocalipsis capítulo 3, en lo que es la iglesia de la Odisea. A ver. Acá está. Apocalipsis 3:19. A los hermanos tibios, ¿no?, de la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ¿no?, pero eres tibio. A ellos el Señor les dice, ¿no?, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Dios castiga? Claro que Dios castiga, hermano. ¿No es cierto? Y no por eso es malo. Porque si no, los padres son malos, todos los papás son malos. Entonces, todas las mamás son malas. Entonces, mamá, tú eres mala. No, pastor, ¿qué está hablando? Yo lo hago porque lo amo a mi hijo. Entonces, no le digas malo a Dios. Porque Dios no castiga de loco. Dios castiga cuando, por ejemplo, un impío blasfema de Dios. Cuando un impío, hermano, está haciendo maldad, Dios castiga. Y en el caso de los cristianos, necesitamos a veces, cuando también nos estamos desviando, haciendo las cosas mal, necesitamos ser disciplinados por Dios, porque el Padre que ama, disciplina. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, esa es la respuesta que hoy le damos también a nuestros hermanos que nos escriben de otras congregaciones, donde nos ponen, ¿Dios castiga o no? Claro que Dios castiga. Muy bien, sino que digamos, la sociedad quiere autoengañarse que Dios no castiga, de que Dios no te va a mandar al infierno, de que Dios es amor, de que a Dios no hay necesidad de ir a una iglesia, porque de esa manera ellos, autocreyendo eso, pueden vivir la vida a su manera, pueden emborracharse, adulterar, fornicar. Total, Dios no castiga, ¿no? Es lo que creemos nosotros, ¿no? Y Dios no creo que nos manda al infierno, porque Dios no es malo, Dios es bueno, ¿no? Y tampoco voy a la iglesia porque hemos creído de que no hay necesidad de ir a la iglesia para buscar de Dios. Entonces, es la manera en que se cree, pero cuando traemos todo eso a lo que dice la Biblia dice que Dios sí castiga. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bondad, ¿no es cierto?, para perdonar pecados, pero también es estricto y justo para todo aquel que hace lo malo, dice la Biblia. La Biblia dice de que Dios ha creado el cielo. ¿Te gusta? Sí, pastor, yo quiero ir al cielo. Ya, Dios ha creado el cielo, pero también el mismo Dios que en la Biblia dice que ha creado el cielo, te dice que hay un lugar llamado el infierno, el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿cómo es? Le crees solamente para el cielo, pero no le crees para el infierno. Entonces, son realidades que a veces la gente
perdón, no realidades, realidades en la palabra, pero son a veces pensamientos que la gente tiene para autoengañarse, porque a veces les conviene pensar así para seguir viviendo la vida a su manera y no acercarse a Dios. Por último, esta pregunta que me han estado haciendo algunos hermanos: pastor, ¿ha visto los rayos, los truenos, los relámpagos, pastor? ¿No? Entonces, el rayo, ¿no? El rayo. Y cuando el rayo truena, entonces son rayos y truenos. Y cuando el rayo, ¿no? Es como un fulgor que se ve, son rayos, truenos con relámpagos. Entonces, ¿ha visto, pastor, los relámpagos, los truenos, los rayos, pastor? Entonces, porque eso es algo, hermano, que no se ve muy seguido. Bueno, yo quiero decirles, hermano, y eso está grabado también, lo di hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás yo les conté a ustedes un sueño que tuve. Un sueño que tuve donde justo ese sueño fue en aquellos tiempos donde había una niña que dice que había soñado que iba a salir en la calle un humo que iba a matar gente. ¿Se acuerda? Una niña que creo que era tu prima, creo, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando había una niña que dice que había tenido un sueño y la gente todos estábamos metidos en las casas. Bueno, en aquellos tiempos, tiempito después, yo tuve un sueño donde yo vi cómo estaba ahí el mar, ¿no? El mar del Callao, y vi como un relámpago, ¿no? Vi truenos, rayos, un relámpago, hermano. Digamos, se vio. Justamente, hermano, como lo han filmado, ¿no? Pero luego de eso, ya yo no me vi mirando esos relámpagos. Me vi, digamos, por Sarita. Para aquellos que no conocen, es un lugar del Callao por donde queda nuestra iglesia. Me vi como caminando y casi corriendo porque había mucho tumulto por las calles. Mucho tumulto por las calles, hermano, y caía granizo. Granizo. Es interesante que justamente la noticia anterior, después de los rayos, es que en el cono norte comenzó a caer también granizo. Comenzó a granizar. Yo me asombro, hermanos. Y bueno, entonces yo estaba al costado de uno de los encargados de anexo que tenemos. Estaba al costado mío, en mi sueño, estaba un encargado de anexo, ¿no? Que es el encargado de anexo de Pachacute, que estaba conmigo. Y en eso, él me dice, pastor, me dice, ¿no? Ahí hay un lugar donde podemos entrar para que no nos caiga este granizo, ¿no? Y por el tumulto que había con la gente. Según este sueño, ya vi que se ha cumplido el relámpago, ¿no? Está grabado y también lo conté yo a algunos cercanos. Ya vi que se cumplió lo del granizo. Lo que falta es el tumulto. Así que yo lo que sé es que de aquí a unos días, tal vez, o no lo sé, se va a levantar tumulto. Va a haber mucho tumulto en la sociedad, porque eso es lo que falta, según el sueño. Lo único que me queda decir, hermano, es que realmente necesitamos buscar de Dios. Realmente la venida del Señor está cerca y necesitamos tomar en serio a Dios. Necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que de repente algunos u otros estemos haciendo. Necesitamos realmente ser sinceros de corazón, limpios de corazón y servir a Dios de corazón, sin malicia. Servir a Dios de corazón, sin envidias. Servir a Dios de corazón, sin críticas ni murmuración. Servir a Dios de corazón, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para un Dios vivo, para un Dios real. Necesitamos tomar muy en serio, hermano, nuestro cristianismo. No jugar a ser cristianos. Porque, y con esto ya quiero ir terminando, porque si nosotros jugamos a ser cristianos, de seguro que no, cuando el Señor venga por los suyos, no estaremos con Él, nos quedaremos para esta etapa de la tribulación. Necesitamos no jugar a ser cristianos por la sencilla razón
de que el diablo no juega a ser diablo. El diablo se ha tomado muy en serio el ser diablo. Y nosotros necesitamos tomarnos muy en serio el ser cristianos. El ser de bendición en la célula donde Dios te ha puesto. El ser de bendición en la iglesia donde Dios te ha plantado. El que tu cristianismo sea un cristianismo no tanto de palabras, sino de obediencia. No me digas cuánto sabes de Dios. Dime si obedeces la palabra de Dios. El diablo sabe más Biblia que cualquiera de nosotros, pero el diablo no congrega. El diablo es rencilloso, el diablo es envidioso, el diablo es murmurador, como vimos con Eva. El diablo no guarda los mandamientos. Imagínate al diablo ofrendando, diezmando. El diablo no guarda los mandamientos, hermano. Entonces, no juguemos a ser cristianos. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Hace unos días he tenido un sueño. Hace ya la semana pasada he tenido un sueño, un sueño nuevo, donde en ese sueño yo estaba en el templo y abrí el periódico. Y cuando abrí el periódico, en el periódico yo leía ahí quién era, ¿no? Y tal candidato es la persona que ha ganado a la presidencia, ¿no? Entonces yo me sorprendí en mi sueño. Es como que vi en mi sueño quién había ganado para ser presidente o presidenta del Perú. Este sueño, como testimonio, ya le he contado a mi familia, le he contado a algunos íntimos que tengo, ya les he contado. Yo espero que sea carne. Yo espero que sea carne. Si no se cumple, no resulta, voy a estar contento. No voy a estar contento y lógicamente que fue carne. Pero si se cumple, ya lo testifiqué a algunos hermanos y como siempre Dios avisándonos de todo lo que va a pasar, de todo lo que se viene, porque somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo.